Quiero recordarles que hace 8 días contemplábamos una verdad gloriosa acerca de la revelación especial de Dios. Vimos el que habló desde la eternidad y se hizo carne y caminó entre nosotros al Logos de Dios, como dice Efesios capítulo 2, versos 17, anunciando las buenas nuevas de paz. También lo vimos anunciando, como dice Mateo capítulo 4, verso 17, el reino de los cielos. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Logos encarnados, ¿sí?, caminó entre nosotros y al volver al cielo, para que la iglesia nunca pierda su voz, nos dejó sus palabras y nos las dejó por medio de testigos inspirados. Como en el caso del apóstol Juan, quien dijo: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. A estos testigos se les mandó, como leemos en Mateo capítulo 28, versos 19, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Entonces, está enviando a transmitir todo lo que habían aprendido del Señor Jesús en esos casi 3 años y medio de ministerio. Ellos no fueron en su propio nombre, ¿no? Ellos, como dice Hechos capítulo 1, verso 8, fueron empoderados por el Espíritu Santo. Por eso el Señor les decía que esperaran en Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Y les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Por eso hemos entendido que nuestra fe no descansa en nuevas revelaciones ni en experiencias místicas, sino en ese testimonio inspirado de estos discípulos y hombres que caminaron con Jesús. En eso es que descansa nuestra fe, en ese testimonio inspirado que permanece hasta hoy, como leíamos al inicio de esta reunión, la palabra profética más segura. La palabra de Dios más segura que tiene la iglesia hoy es el testimonio de estos hombres inspirados, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuándo será el día en que el lucero de la mañana salga y alumbre en nuestros corazones? Hermanos, en su segunda venida. De aquí hasta que Cristo venga por segunda vez, nosotros peregrinamos en un mundo oscuro y se nos ha dejado la palabra de Dios como los faros, como la lumbrera, como la linterna, para que no tropecemos nosotros mientras caminamos a nuestro encuentro con Jesucristo, sea que muramos o sea que Él venga en su retorno glorioso. Ese es el testimonio seguro que permanece, sosteniéndonos a nosotros como la iglesia de Cristo mientras esperamos su retorno en gloria. Lo que nos lleva entonces a hacernos la pregunta: ¿para qué nos dio el Señor ese testimonio? ¿Solamente nos lo dio para tener una Biblia en nuestras manos? ¿Fue únicamente para ganar debates teológicos? No. Dios no inspiró las escrituras para que admiráramos un libro desde la distancia, hermanos. No. Para decorar la sala de la casa o el parabrisas del auto. No, hermanos. Dios inspiró la escritura para bendecir a su pueblo, para conducirnos a Cristo y así producir vida, afirmarnos en la fe y santificarnos. Y aquí entonces es donde encontramos una tragedia en nuestros días. Muchos cristianos dicen creer en la inspiración de la Escritura, defienden la autoridad de la Biblia, afirman la suficiencia de la Biblia,
pero viven lejos de esa Biblia. No la leen, no deja que ella moldee su vida día a día. Como dice la Biblia, no nos dejemos moldear por los criterios de este mundo. Y lamentablemente cuando el cristiano no viene a la Escritura para que moldee su vida a la luz del Evangelio, hacia la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, alcanzamos a tener otras medidas y otro molde, el molde de este mundo. Lamentablemente, hermanos, muchos hoy conocen la doctrina de la Escritura, pero han descuidado el uso de la misma. Y un tesoro abandonado, aunque sigue siendo un tesoro, no beneficia a quien lo descuida. Por eso esta mañana estudiaremos los beneficios que Dios ha preparado para aquellos que viven bajo el gobierno de su palabra en medio de este mundo oscuro. Y así es, mis amados hermanos. Lamentablemente vivimos en la generación más saturada de información de la historia. Nunca hubo tantos libros disponibles, tantos dispositivos, tantos predicadores disponibles, tantas Biblias al alcance de la mano, y sin embargo nunca fue tan evidente el analfabetismo bíblico como el que vivimos hoy. Hoy que todo el mundo tiene una Biblia al alcance de su mano, en un celular, hoy que se puede escuchar en audio, hoy que es gratuita, que está por todos lados, hay tanto analfabetismo. Muchos creyentes revisan sus teléfonos decenas de veces al día, pero apenas abren la Escritura. Conocen las noticias del mundo, pero desconocen las promesas de Dios en la Escritura. Escuchan las opiniones de los hombres, pero ignoran la voz del Rey hablando de ellas. ¿Cómo espera un creyente así, mis queridos hermanos, peregrinar en un mundo tan oscuro y tan hostil al reino de los cielos sin la lámpara que Dios le ha dado para no tropezar? Como dice el Salmos, capítulo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ha alguna vez usted, hermano, experimentado conducir? ¿Y ha experimentado conducir en la noche? ¿Y ha experimentado apagar las luces de su vehículo en la noche? Queda uno sin poder dar un solo paso. No se puede andar, menos en carretera, ¿sí? Pero hermanos, en un mundo oscuro, hostil al evangelio, hostil al reino de los cielos, el Señor nos dejó las sagradas escrituras como la lámpara para que nuestros pies no tropiecen. Y por eso es que encontramos personas que dicen, soy cristiano, pero tropiezo como un buen padre, tropiezo como un buen hijo, se tropieza como una buena madre, se tropieza como un buen esposo. ¿Por qué? Porque la lumbrera que me alumbra el camino para llegar a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, no la estamos usando y estamos andando a tientas y estamos tropezando y estamos dejando de ser esa persona que Dios quiere que seamos conforme a las Sagradas Escrituras, porque hemos abandonado las Escrituras, porque este mundo nos ha saturado de tantas cosas que no nos está dejando el tiempo para venir a ellas. Si yo les pido a ustedes que se examinen esta semana que pasó, si leyeron la Escritura, usted podrá con sinceridad decir, no, pastor, un poquito, ¿sí? Y la Escritura, como la espada de Dios, también es esa hoz que va podando la maleza del corazón que heredamos de Adán, que es corrupto, que está vendido al pecado, que produce deseos de maldad. Pero como no venimos a la palabra, se va llenando de maleza y empieza a anhelar los deseos de la condición pecaminosa en Adán y tropezamos. Y vienen las disciplinas de Dios el Padre y nos convertimos en cristianos que llevamos una vida difícil, una vida complicada. Y todo porque comenzamos abandonando la lectura de la palabra, la meditación en ella misma, la aplicación de esta palabra. Esta que es lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Por eso, mis hermanos, la tragedia de nuestros días no es la ausencia de la Escritura, es la negligencia que estamos teniendo hacia ellas. Romanos 10, versos 16 y 18
Dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Interesante esta declaración, hermanos. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Y de dónde viene esa fe en Cristo Jesús? ¿De los medios de televisión? No. ¿De la cultura? No. Esa fe viene del oír la palabra de Dios. La fe correcta que nos salva se define en la Escritura, y cuando la oímos, cuando venimos a ella a leerla, estamos llenándonos de la verdadera fe que salva. Pero yo os digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Miren, mis amados hermanos, la tragedia que tiene este mundo en su relación con Dios no es la ausencia de la Escritura, sino la negligencia del ser humano frente a ella, porque la misma Biblia nos da testimonio que por todo el mundo sale la voz de Dios y nadie la detiene. No la han detenido ni siquiera en los países donde es prohibido. ¿Cuántas veces hemos visto noticias, hermanos, en Corea del Norte, donde el líder de ese país se autodeclara Dios y tiene un culto hacia él mismo? Y a todo aquel que descubren predicando, lo condenan a muerte. Sin embargo, constantemente hay hombres que Dios les hace un llamado y se exponen y predican el evangelio. La palabra de Dios, hermano, corre por todo el mundo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos hemos hecho un dique en nuestro corazón y hemos impedido que ella venga y riegue la semilla de la salvación, y brota la maleza, y comenzamos nosotros creyendo que somos cristianos, o quizás sí siendo cristianos, pero muy débiles en la fe, a tropezar en las oscuridades de este mundo. Y esto genera otros problemas, como es el mal testimonio a nuestra esposa, al esposo, a los hijos, a aquellos que viven con usted, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque hemos descuidado la bendita palabra de Dios, la fuente de todo poder y de todo gozo de un verdadero creyente. Jamás podemos ver a alguien que diga que es un verdadero creyente teniendo gozo, teniendo ese poder espiritual que le permite sufrir las consecuencias de este mundo caído, poniendo la mirada en Cristo, alejado de las sagradas escrituras. Por eso, mis amados hermanos, yo los invito a que se esfuercen y cada día de su vida, así como su cuerpo humano necesita el alimento físico, reconocer que nuestra vida espiritual necesita el alimento espiritual de la bendita e inerrante palabra de Dios, la única que salva el alma. ¿Y cuántos quieren ser salvos? Necesitamos la palabra que, implantada en nuestro corazón, salva el alma. Preguntémonos, mis amados hermanos, ¿qué pierde un creyente cuando descuida la palabra de Dios? Todos esos beneficios que Dios ha preparado para aquellos que vivimos bajo el gobierno de su palabra. Y por eso yo titulé esta enseñanza para esta mañana: los beneficios de la santa o de las sagradas escrituras en un mundo oscuro. Ese beneficio que tenemos nosotros, los súbditos del reino de los cielos, en nuestro peregrinar en esta tierra, en medio del pecado, en medio de un sistema pecaminoso llamado mundo, que lleva a los hombres a amar lo material, las pasiones sexuales, la vida de vanidad, alejados de Dios. ¿Cuál es el beneficio que tenemos nosotros, los peregrinos de este mundo, que caminamos con los ojos puestos en Jesús mientras aguardamos nuestro encuentro con Él? Y el primero, mis amados hermanos, es que la palabra de Dios salva el alma. Ese es el beneficio. Cuando venimos a la palabra de Dios, es ella la que, sembrada en nuestro corazón, salva el alma. ¿Qué puede rescatar al hombre de la condenación eterna? No es la filosofía, mis amados, ni la tradición humana, sino la palabra viva de Dios, que siembra salvación en cada corazón. Dice Santiago capítulo 1, verso 21. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles. Y mire, hermanos, la claridad que nos deja este verso de Santiago.
¿qué es lo que él sugiere? Despojarnos de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, de esa inmoralidad sexual. A veces, cuando la inmoralidad sexual anida tanto en el corazón del ser humano, es como esas espigas que ahogan la semilla de la palabra que cae entre espinos. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, vivimos en un mundo donde la tentación sexual es constante. Si usted abre su celular, ahí sale la tentación sexual en las redes sociales, en un cartel publicitario, en una revista, en la falta de modestia de algunas personas. Y por eso nosotros debemos venir a la palabra de Dios, que es la única que puede salvar nuestras almas. También Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versos 1 al 3, dijo lo siguiente: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Mire, hermanos, también él habla, Santiago decía que desecháramos toda inmoralidad sexual y toda vida de inmundicia. Pedro lo especifica más: la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y toda difamación. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Es decir, hermanos, si es verdad que hemos probado la benignidad del Señor, de ser salvos, debemos desechar estas cosas y desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcamos para la salvación. Es decir, hermanos, no hay tal cosa como un verdadero creyente alejado de la palabra de Dios. No lo hay. No lo hay. Y otro beneficio, hermanos, como segundo, que tenemos nosotros los súbditos del reino, mientras peregrinamos en este mundo oscuro aguardando nuestro encuentro con nuestro rey, es que la palabra nos hace renacer. Hermanos, la palabra que salva es la misma que hace renacer espiritualmente al ser humano, la que da la vida espiritual. El nuevo nacimiento no es obra de la carne ni de sangre, sino del Espíritu que actúa por medio de esa palabra incorruptible. Ella es la semilla divina que engendra la vida eterna. Por eso los hijos de Dios no somos nacidos de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y esto por medio de su palabra. Mire lo que dice el mismo Pedro en el capítulo 1, verso 23 de su primera epístola. Dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hermanos, la salvación de Dios se definió en su soberanía, que es por medio de su bendita palabra. Y es esa misma bendita palabra la que nos hace nacer de nuevo, de dejar de ser el viejo hombre y ser una nueva criatura conforme al propósito de Dios. También Santiago capítulo 1, verso 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Qué bendición, hermanos. La fuente de toda vida, de todo poder y de todo gozo de un cristiano verdadero radica en las sagradas escrituras. Ahora, esto no quiere decir que es algo místico y vamos a andar con la Biblia para todos lados y quieto ahí. Sí, porque muchos la usan es para decorar la sala de la casa, el parabrisas del carro, ¿no? Muchos quieren comprar un carro porque quiero poner la Biblia ahí para mandar un mensaje de que soy cristiano. Pero qué pesar, hermano, esa inversión ahí se daña por el sol de la ciudad, se cristaliza el libro, ¿verdad? El poder del libro está en cuando lo leemos, lo entendemos, lo meditamos y lo aplicamos, lo ponemos por obra. Ella es la fuente de todo poder y de todo gozo de la vida cristiana, pero no es por tenerla como un amuleto, como otro ídolo más dentro de la casa. No,
Tenemos que venir a ella y que ella nos gobierne. ¿Y cómo nos gobierna la escritura, hermanos? De pronto el esposo se está portando guache en la casa, ¿sí? Y viene esa escritura y esa escritura dice, maridos, tratad a vuestras esposas como al vaso más frágil. Y dice, ay, Dios mío. Ayúdame a cambiar y a no ser ese esposo guache. Cuando la esposa que toma a su esposo a la ligera, que lo menosprecia, que no lo valora, como parece una costumbre regional, ¿sí? De tratar al hombre como un tonto pelele, y va la escritura que dice que al esposo hay que tenerlo, tomarlo en serio y respetarlo, como la iglesia debe respetar a su Señor que es Cristo, y dice, Señor, perdóname porque he tenido en poco a mi esposo y quiero cambiar. Es ahí donde la palabra de Dios empieza a gobernar nuestras vidas. Cuando a esos padres les falta sabiduría para criar a sus hijos y la escritura le dice, padres, sí, pero no los desesperen hasta el punto de hacerlos explotar. Hijos, obedeced a vuestros padres. Entonces tenemos que venir a la escritura. Y esa misma palabra, mis amados hermanos, esa palabra que nos salva, esa palabra por la que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, es la misma que nos limpia y nos santifica. Es decir, hermanos, Dios, como decía Santiago, en el ejercicio de su voluntad, decretó que por la Biblia asistimos, por la Biblia nacemos de nuevo y por la Biblia nos mantenemos santos y apartados del pecado. Y yo quiero preguntarles para que respondan en sus mentes, ¿cómo estás con esa Biblia? ¿Sí la estás leyendo? No, pastor, ya ni siquiera el versículo que me pone el bloqueo de pantalla diario, porque tengo ahí el versículo del día, ya ni lo leo. Lo tengo hasta en 3 idiomas y nada. Hermanos, el pecado mancha, pero la palabra purifica, como agua cristalina, como agua limpia. Ella lava las conciencias y aparta al creyente del pecado y lo aparta del pecado para Dios. Salmo capítulo 119, verso 9. Dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros caminar peregrinando en esta tierra con un corazón puro? Guardando la palabra de Dios. Por eso decía Thomas Watson, o la palabra te aleja del pecado o el pecado te aleja de la palabra. Pero mis amados hermanos, si ustedes son sinceros de corazón con ustedes mismos, porque ya Dios sabe lo que hay en su corazón y a Él no lo podemos engañar, Él conoce lo que hay en el corazón de cada uno. ¿Usted se imagina Cristo cuando hablaba? Decía Juan que Él conocía lo que había en el corazón y y no necesitaba que alguien le diera referencias. Cristo podía estar parado frente a su audiencia y sabía qué traíamos cada uno de los que estábamos ahí frente a Él. Él, hermanos, a Él no lo podemos engañar, pero ustedes siendo honestos con ustedes mismos, si usted lleva más de 10 días sin venir a la Escritura, a que ella lo moldee, lo limpie, reconozca, hermano, que en usted ha brotado la maleza en el campo de su corazón y esa maleza ha producido frutos de ira, de malas aptitudes, de mentiras, de lujuria, de lascivia, de malos deseos, de malas palabras. Pero hemos abandonado la escritura que nos limpia. ¿Cómo podemos guardar puro el camino? Guardando la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versos 25 al 26. Esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. ¿Cómo Cristo, hermanos, santifica y limpia a su iglesia? Por medio de la palabra. Queremos estar siempre limpios para Cristo, sin una mala actitud de pensamiento, de actos, de mala actitud. Porque, hermanos, a veces de nosotros, por la parte de nuestra naturaleza adámica, que la tenemos todavía hasta que Cristo venga por nosotros, como decía el apóstol Pablo, anhelo que esto corrupto se vista de incorrupción, ¿sí? Puede brotar una mala actitud hasta con el Señor que nos vende limones, ¿sí? De pronto el Señor se gana en una mochilita de limones 200 pesos y usted con un buen sueldo, con una vida resuelta, ay, pero me faltan 200, si es lo que Él se va a ganar. En serio, a veces tenemos malas aptitudes del corazón.
A veces brotan los malos pensamientos. Necesitamos venir a la Escritura. Ella es la única fuente de limpieza que tiene el cristiano. ¿Cuántos aquí vinieron sin bañarse? Bueno, hay gente perezosa y puerca que quizás no se bañó. Sí, se bañan desde la noche para ya estar listo y que no los coja al tarde. ¿Sí? O quizás no había agua cuando salieron. Pero mis amados hermanos, nadie sale sucio a la calle. ¿Sí? Dígame, ¿quién sale a su día a día sin cepillarse? Algunos puercos los hemos olido, sí. No se lavan la boca. Pero mis queridos hermanos, a veces somos tan, tan estrictos en nuestro aseo personal, que no es malo, pero ojalá fuéramos así también para nuestro aseo espiritual. Por eso dice que el ornato de una mujer más que el físico es el interno, el de un espíritu afable. Y nosotros necesitamos, hermanos, también tener el decoro espiritual que solo nos lo da la Escritura, la palabra de Dios. Cuarto beneficio que tenemos los peregrinos, los súbditos del reino en este mundo hostil al Evangelio, es que la palabra ordena nuestros pasos en ese peregrinar. Dice así, Salmos capítulo 37, verso 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Mire, hermanos, el corazón humano, por la naturaleza que heredamos de Adán, tiende al desorden. Pero la palabra nos establece dirección. Ella no solo nos ilumina, sino que disciplina y endereza nuestro caminar. Y es el Señor mismo quien ordena los pasos. ¿Y cómo? Salmo 119, 133. Afirma mis pasos en tu palabra, decía el salmista, y que ninguna iniquidad me domine. ¿Cómo podemos nosotros, peregrinos de Dios, súbditos del reino que aguardamos el retorno glorioso de nuestro Rey, afirmar nuestra caminada por este mundo, nuestro peregrinar, en la palabra del Señor? Entonces, mis amados hermanos, es hora de empezar a pensar en cómo me organizo mi día a día, esas 24 horas, de las cuales solo necesito por mucho 8 horas para dormir, y que tengo 16, y que ahora tenemos 8 para trabajar y me quedan otras 8. ¿Qué estoy haciendo en esas 8? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a la palabra de Dios? Esa palabra que me alimenta la vida espiritual como súbdito del reino de los cielos, mientras estamos en esta vida aguardando los planes de Dios para nosotros, por medio de la palabra, hermano. Pero a veces, lamentablemente, le dedicamos mucho tiempo a las redes sociales. Mire, hermanos, yo le doy gracias a Dios que tengo el trabajo que me obliga a leer la palabra. Y muchos pastores tenemos esa responsabilidad y le daremos cuenta a Dios, porque muchos, como dijo en cierta ocasión Thomas Watson, murieron de hambre mientras le daban pan de comer a otros. No dejaban que esta misma palabra moldee sus vidas y transforme sus vidas. Tenemos nosotros que sacar un tiempo, hermanos. Tenemos 8 horas. 8 horas, hermanos. 8 horas que a veces hay tiempo para todo, menos para lo que en realidad aprovecha. Alimentar nuestra vida espiritual. Saque como mínimo 1 hora o 2 horas. Media hora para leer la Escritura, media hora para meditar en ella, ¿sí? Otro espacio puede ser para leer un libro de exposición bíblica de algún autor cristiano que me ayuda a entender un tema de la Escritura. Otro para cantar la palabra de Dios. Pero aprovechemos ese tiempo para que nuestra vida espiritual sea una vida exitosamente en lo espiritual. Es decir, alejados del pecado, viviendo para la gloria del Señor. Como quinto, hermanos, esa misma palabra que ordena nuestros pasos disipa las tinieblas de nuestro caminar. Nos guía en el camino. Porque en un mundo de confusión y de oscuridad, es que, hermanos, basta con ver noticias para mirar cómo el mundo va.
hombres y muchachos saltando como animales, que porque ahora la cultura es que se identifican en su interior con un animal y ahora son esos llamados Terian, y la humanidad cada día se vuelve irracional, todo mundo con pensamientos y filosofías ajenas a Dios. Necesitamos, hermanos, nosotros disipar esas tinieblas en nuestro peregrinar en este mundo. Y es siempre volviéndonos a la Escritura. La palabra es esa lámpara segura. No es un destello pasajero, sino una luz constante que orienta cada paso. Y eso es un ejemplo bonito. A ver, ¿cuántos un día nos toca salir a las 10 de la noche? Vamos a irnos para Bogotá en carro, manejando, 10 de la noche, y usted no prende la luz y vuelve y la apaga. No, necesita tenerla constante en su peregrinar. Pero algunos creen que pueden leer la palabra hoy y no volver a leerla hasta dentro de un año. No, la necesitamos constantemente encendida porque si no tropezamos. Necesitamos estar, necesitamos que ella guíe nuestros pasos. Salmo 119, verso 105. Que a propósito, les recomiendo llegar a su casa y leer el Salmo 119. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Es decir, hermanos, debemos estar como esos vendedores que va usted por un almacén y ya no le dicen a la orden, sino que están ahí leyendo la Biblia. No, no es correcto, hermanos, porque todo tiene su tiempo y aunque es la bendita palabra de Dios, debemos leerla en reverencia. Ese es nuestro momento de intimidad con Dios y a ver si nosotros entonces nuestra intimidad marital la hacemos a la luz. No, debemos tener un tiempo. Ahora que usted dice que, bueno, yo tengo un trabajo que me permite sacar 2 horitas para leer la escritura porque lo tengo legítimamente, no es algo incorrecto y lo puedo hacer. Bueno, concéntrese en lo que está haciendo. ¿Sí? Pero no va a ir usted ahí agarrado en la puerta del bus como nos tocaba aquí a nosotros en la antigüedad. ¿Se acuerda que pasaba ese microbús lleno y quedaba uno en la puerta y usted leyendo la Biblia ahí mientras va? No, necesitamos reverencia para la escritura. Hermanos, y en ese momento de reverencia de la escritura es concentrarnos en lo que ella dice. No, pastor, es que yo leo la Biblia mientras cocino. No, no, no se, o se quema la comida o se quema su mente, pero no estamos haciendo nada. Hermanos, necesitamos estar constantemente entregados a la palabra de Dios, pero no distrayéndonos de nuestro día a día. Porque esa palabra que saco del día, un tiempo para leerla, la medito en el día. Y sí, estoy en mi trabajo, pero cuando estoy en mi trabajo, es el Espíritu Santo de Dios el que nos está recordando la palabra de Dios para que seamos los mejores trabajadores. Y que si de pronto alguien se le acercó a usted a hablarle mal de un compañero, el Espíritu Santo de Dios trae a su mente la palabra que nos dice que así como en el infierno va a ir el violador, también va el chismoso. Sí, hermanos. Es que a veces de verdad nosotros no entendemos la palabra de Dios, que a veces es tan fácil condenar a una persona por sus actos cuando lo vamos a acompañar quizás en el infierno si no somos regenerados, porque la conducta, el fruto de nuestra vida no es el fruto de un regenerado, sino el fruto de un potencial miembro del infierno. Dice, los que calumnian, el chismoso, el mentiroso, no heredará el reino de los cielos. Entonces nosotros debemos venir a esa palabra constantemente, está moldeando nuestro día a día. Usted llegó en su carro y de pronto vio un prohibido parquear y no me voy a demorar, pero la palabra de Dios está ahí, de que no debemos ser infractores de la ley, que debemos ser buenos ciudadanos, que debemos dar ejemplo, pero usted entonces de todos modos se baja y se entra y luego viene el alfer y empieza a decir que usted no sabe quién soy yo y a pelear y como no lo pudo asustar, entonces le pasa el billete verde y ahí está usted desencadenando error tras error por hacer caso omiso a la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y como es esto, la palabra de Dios, hermanos queridos,
no solo ilumina nuestro camino, ordena nuestro camino, limpia nuestro camino, no solo nos hace nacer de nuevo, no solo nos santifica en esta vida, sino que también prospera nuestro camino. Y aquí tengo que ser muy claro, hermanos, porque la prosperidad verdadera no se mide con riqueza, sino en obediencia. El que medita en la palabra florece como un árbol junto a corrientes de agua viva. Debemos entender el éxito como nos lo enseña la Escritura. Decía John MacArthur que el éxito no son esas nociones mundanas de éxito que nosotros conocemos hoy en día, sino hacer la voluntad de Dios cueste lo que cueste. Y qué triste es que muchos, por el éxito humano, violan su conciencia cuando les está recordando la palabra de Dios y hacemos lo que no debemos. ¿Te ha pasado alguna vez que por congraciarte con el jefe, está el jefe juzgando mal a otra persona, hablando mal de otra persona, y le pregunta a usted, ¿sí o no? Y usted, un día perdóname. Tremendo, ¿verdad? El éxito verdadero no es ninguna de las nociones mundanas de éxito que conocemos, sino hacer la voluntad de Dios cueste lo que cueste. Y este ejemplo nos lo dio José, y Dios prosperó su vida y su caminar, cumplió, prosperamos en el propósito eterno de Dios para cada una de nuestras vidas, ¿sí? Y también Adrian Rogers, un predicador fundamentalista, dijo una vez que el verdadero éxito es fallar en todo lo incorrecto que emprendemos. Fracasar en todo lo incorrecto que emprendemos es una definición de éxito. Es decir, usted emprendió una relación ilícita, quebró. Eso fue un éxito porque falló en lo que Dios no quería que hiciera. ¿Sí? Empieza usted a tener a querer a hacer algo que no agrada a Dios, quiebra. Es un buen éxito también, ¿verdad? Porque el éxito verdadero no se mide con riqueza, sino en ese propósito eterno de Dios para nuestras vidas, mis queridos hermanos. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero hermanos, ¿cómo llegamos al éxito en el propósito de Dios para nuestra vida? Nunca apartando de nuestra boca la palabra de Dios. Ahora vamos a volvernos como esos evangélicos, canzones que a veces de verdad, personas que quizás vienen de la casa de maltratar a la esposa, de insultar al vecino y varón, te bendigo, varón. No, hermano, eso ni me agrada a mí, ¿sí? Porque hay personas que a veces quieren aparentar una piedad que no tienen. ¿Sí? Y vienen a la iglesia y quieren mostrarse que son los que más, aquí le levantan la mano a Dios y en la casa la levantan a los papás, a todo mundo. No, no, no se trata de eso. Se trata, hermanos, que nosotros, nuestra comunicación no debe ser influenciada por el mundo, sino por la palabra de Dios. Nuestra forma de hablar debe ser como cuando el apóstol Pedro negó a Jesús. Le dijeron, tú definitivamente eres de él porque hablas como ellos. Que la gente pueda reconocer a Cristo aún en nuestra forma de hablar y no con ese evangelicalismo religioso falso, no, sino por la espontaneidad que nos da la misma palabra de Dios que leemos. Dice, sino que de día y de noche meditarás en ella. Meditamos en la palabra de Dios constantemente. Decía alguien que el hombre tiene más de 30,000 pensamientos al día. Hermanos, dígame en qué los está gastando. ¿Mm? Si pudiéramos pasarlos por este televisor, ¿mm? ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué podríamos ver de nosotros? Dios nos libre. Pero hermanos, meditemos en la palabra. Meditemos en cómo la Biblia nos muestra a Cristo desde el Génesis. Cómo Dios se manifestaba a la humanidad en el antiguo pacto. Cómo vino y encarnó en un ser humano. Cómo Cristo llevó una vida perfecta. Porque a veces, hermanos, nosotros, los pensamientos nos llevan a actuar mal. Miren, póngase usted a pensar, ¿sí? Que se mete al ejército y que va y coge un fusil y que empieza a dispararle al uno, al otro, que a usted le dispara. Oiga, su cuerpo empieza a somatizar esas cosas.
Alguien hacía una vez un experimento, le hacía cerrar los ojos a las personas y le decía, tienes un limón al frente, pártalo en cuatro, coge un casquito y chúpelo. Claro, uno no siente el ácido en la boca, porque somatizamos el pensamiento. Y a veces estamos teniendo pensamientos que nos están enfermando, ¿sí? El vecino ni siquiera ha dicho nada por una basura que usted puso y ya usted en la mente está peleando con él. Ya, y claro, y eso el cortisoide en el cuerpo y toda la adrenalina empieza a afectarnos como si estuviéramos locos. Por eso, hermanos, tratemos de meditar en la palabra de Dios. Mira, hay personas que a veces están viendo una noticia, ¿sí? Y están viendo una noticia que los enoja. Y la esposa, mi amor, no me joda, no me moleste. Porque están así constantemente, hermano. No dejemos que nos pasen esas cosas, dejemos que sea la palabra de Dios la que gobierne nuestros pensamientos tanto de día como de noche. Pastor, es que no duermo. Ay, pues medite en la palabra, no porque me da sueño. Bueno, y no quieres dormir. ¿Quién nos entiende, verdad? Y para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Porque de nada nos sirve decir, sí, pastor, la vida, la palabra prospera, da vida, limpia el camino y la leo, pastor, pero no la pone por obra. ¿Sí? ¿Por qué no la pone por obra? Porque simple y sencillamente usted puede coger un marrano y ponerle 4 ruedas y él no va a rodar. Sí, él no va a rodar. Porque no tenemos el dial de la salvación. Cuando usted lee la palabra y es un verdadero cristiano, afloran las obras. Produce fruto de arrepentimiento. Empezamos a cambiar. Qué bonito es cuando una mamá dice, no, mi hijo está yendo a una iglesia y empezó a leer la Biblia y está cambiando. Mi esposo está cambiando, mi esposa está cambiando, mi familia está cambiando. Porque cuando leemos la palabra, hermanos, y no la ponemos por obra, la misma Biblia dijo, es como el que construye su casa a orillas del río en la arena. Cuando vuelve y crece el río, se lleva todo y queda en la ruina. ¿Sí? Y entonces está ese papá, esa esposa mirando a ese hombre que está construyendo, leyendo la Biblia todos los días, todos los días. Y de pronto salen a la calle y lo cerró una moto y se bajó y sacó una macheta a querer pelearle al de la moto. Y dice, y la Biblia, ¿no? El río se llevó todo y qué ruina. Hay que poner por obra la escritura. Hay que ponerla por obra. Dejar que ella sea la que nos gobierne. Salmos capítulo 1, versos 2 y 3. Que el hombre que no está en silla de escarnecedores, ¿sí? Porque hermanos, recuerden esto, Dios está atento a todos nosotros. Hasta en el papelito que usted se chupó y lleva el papelito haciéndose loco hasta que puede botarlo, Dios está mirando eso. Él lo sabe todo. Dice, aunque nos escondiéramos en el Seol, allá está la presencia de Dios en todo lado, ¿sí? Y Él está mirándonos. Y a veces es tan fácil hablar de otro. A veces es tan fácil señalar a otro, juzgar a otro. Mira, a veces, hermanos, lo que una persona duró 10 años guardando su imagen frente a una persona, un solo comentario pequeño que usted haga le daña la imagen a la otra persona. Y decía Thomas Watson que esto es igual que el mandamiento de no matar, porque a veces matamos al prójimo con un mal comentario. Cuidémonos, hermanos, de hacer comentarios, porque estos comentarios traen las disciplinas de Dios a nuestras vidas. Entonces dice, el que no se ha sentado en una silla de escarnecedor, ¿sí? Si usted nunca ha levantado una calumnia de alguien que ni conoce, y no señala a alguien que no conoce, sino que se deleita en la ley del Señor, en ella está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, como decía José, es que esto estaba en la mente de él, será como árbol plantado, no, él estuvo antes que David, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará en el propósito de Dios para su vida. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta mía es, ¿estaremos igual de atrapados a este mundo en las redes sociales, en la farándula? Mire, hay personas que, y ahora también hay evangélicos como resentidos y envidiosos, ¿verdad? Que no se trata de nosotros captarnos del conocimiento, pero hay personas que se jactan porque dicen que conocen a todos los actores de Hollywood, todos los de la farándula, le conocen la vida a cualquier famoso y usted le pregunta, bueno, ¿y quién era Hannah y Hambre? ¿Sí? ¿Quién era Cifra y Fua?
Pero a veces de verdad, hermanos, ni los libros de la Biblia conocemos. Y le dedicamos tanto tiempo a la farándula. Le dedicamos tanto tiempo a personas que yo digo, lamentablemente, este mundo hoy, algunos avanzan mientras frenan a otros, mientras detienen a otros. Porque alguien está avanzando en sus redes sociales, monetizando, mientras te detienen todo el día, esperando a ver si sale donde le veas que usted le vio un tatuaje. Y creo que tiene un tatuaje, y creo que tiene un lunar. No, y creo que como que tiene en la casa un equipo, y eso estamos pendientes y se nos va el día. Y estamos descuidando, si son padres, los hijos. El trabajo hecho mediocremente. Descuidan el cónyuge, descuidan la casa. Qué triste es, ¿verdad, hermanos? Y la palabra de Dios, ¿dónde está? La que nos da vida. Ahora, no es que sea malo entonces entrar a una red social. El problema es cómo la estoy administrando, hermanos. ¿Cómo la estoy administrando? Qué triste es hoy en día, de verdad, llegar a un restaurante y desde el papá hasta el bebé pegados en el celular. Para eso que es en la casa, ahorran dinero y no salen. Pero lamentablemente, un verdadero cristiano da tristeza que esté descuidando la escritura por lo que este mundo nos ofrece. Y esta palabra que nos prospera, hermanos, también revive y conserva nuestra alma. Cuando el alma se abate hasta el polvo, la palabra es el aliento divino. Solo ella nos consuela, ella nos vivifica en medio del sequedal, de las aflicciones de este mundo condenado a causa de esa decisión de Adán de comer del fruto prohibido. Salmos capítulo 119, versos 24 al 26. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Mire, hermanos, y a veces de verdad hay personas abatidas, pero no vienen a la palabra, que es la fuente de ese gozo, de ese aliento que Dios nos da. A veces también caemos en un estado de conmiseración que queremos que todo el mundo nos esté diciendo hay que pesar, hay que pesar. Pero yo le pregunto, al menos ya fue a las escrituras. Ya leyó la Biblia, hermano, hermana, ya dejó que Dios fortaleciera su espíritu. También la palabra nos sustenta en la ansiedad. Esa ansiedad que desgasta la vida del ser humano, es la palabra la que la sostiene. Es el soporte firme que levanta al creyente cuando las cargas parecen insoportables. Salmo 119, verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Sí, hermanos? Entonces a veces estamos con un alma abatida, luego viene la ansiedad, pero todo porque hemos descuidado la bendita palabra del Señor. La hemos descuidado y debemos venir a ella es la que nos sustenta el alma. Salmos 119, 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hermanos, estamos afligidos. Vamos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios al menos me hace poner la mirada en lo que realmente es valioso. Porque a veces estamos afligidos. ¿Y por qué está afligido? No tengo un carro. Bueno, gracias a Dios tienes pies y puedes caminar. Sí, pero quiero un carro. Bueno, lea la Biblia para que al menos te quite esa necedad. Pero hermanos, la palabra de Dios nos orienta, al ordenar nuestros pasos, al iluminar nuestro camino, nos da conciencia, nos ayuda a vencer la envidia, como decía, desechando toda envidia, hermanos. Vengan a esa palabra de Dios, que es la que puede salvar nuestras almas.
Desechemos tantas cosas, pero ¿cómo la vamos a desechar si ese agente limpiador que es la palabra no la estamos usando? Entonces, ¿quiere decir que vaya usted a meterse 3 días de seguido sin respirar a leer la escritura? No, sino que tengas un hábito santo de entender que así como su cuerpo humano necesita el alimento físico para sobrevivir, si de verdad has nacido de nuevo, si de verdad el Espíritu de Dios está en su vida, te lleva a tener un hábito constante de leer la escritura en un horario determinado y a meditar en ella y aplicarla y dejar que esta Biblia moldee cada acción de tu diario vivir. Eso, hermanos, nos va a dar una vida plena, una vida entregada a Dios, una vida sin aflicciones, una vida que descansa en el Señor. Salmo 119, verso 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Entonces, hermanos, ¿será que es quizás que el ser humano, por tantas afectaciones físicas, requiera un tratamiento psiquiátrico? No estoy en contra de esto y muchos pastores bíblicos y reformados no estamos en contra de esto. Pero quizás, ¿será que el problema en lugar de una terapia y de una medicación psiquiátrica, será que has abandonado la palabra de Dios? Porque hay ejemplos de personas, hermanos, que están ansiosas, están con problemas en sus pensamientos y la fuente es una relación de adulterio, que está coqueteando por allá con Ivanoka, su coca de Rusia, que aprendiendo ruso y haciendo lo que no debe, y empieza el pecado a afectar su mente, a afectar sus emociones. Pero muchas veces también podemos saber cristianos santos del Señor, afligidos y llenos de ansiedad porque no hemos recurrido a la palabra de Dios. Estamos en un tiempo de ansiedad, un tiempo de una contienda política que a todos nos despierta, todos los que hemos nacido en un país y hemos vivido en un país estamos que nos roba el sueño. Pero confiemos en Dios, confiemos en su palabra y ejerza la democracia. Descansemos en Dios. No dejemos que la ansiedad nos robe el sueño, la salud, la tranquilidad del hogar, la paz dentro del hogar. Descansemos en Dios. ¿Cuántos aquí se han enemistado por política? Y mire, de los dos bandos, de izquierda y de derecha, se hablaban mal los unos de los otros y ya tanto los de izquierda como de derecha se aliaron con unos que hablaban peste para llegar a un propósito. Y usted quedó bravo con un tío, con un primo, con un hermano, con un vecino, con un compañero de trabajo, por no entender que la democracia es vote por quien usted, su filosofía y su cosmovisión del mundo y de la sociedad te lleve. Pero hermanos, ¿por qué estar ansiosos? ¿Por qué estar ansiosos? Algo que yo he entendido, y yo a veces le decía a alguien, oiga, sí, uno se llena de ansiedad y ya, como dice la escritura, ya Dios tiene rey puesto. No este reino, Reinaldo, no. Ya Dios escogió, ¿sí? ¿Quién va a ser el presidente? Y está mirando la actitud de nuestro corazón, de cómo estamos actuando frente a ese gobernante que ya Dios desde antes de la fundación del mundo destinó que va a estar. ¿Qué es lo que me mueve a mí? ¿Cuál es la actitud de mi corazón? Noveno, la palabra llena de gozo. Entonces, es imposible que nosotros digamos que somos verdaderos cristianos y llevemos unas vidas de amargados, ¿no? O sea, no, es imposible, como decía yo, la Biblia, por eso digo, la Biblia es la fuente de todo poder, de todo gozo, de orden de la vida cristiana. Hay tanto que podemos sumarle a esta frase, ¿verdad? Pero llena de gozo. El mundo ofrece alegrías pasajeras, pero la palabra produce un gozo profundo, santo y duradero, porque revela el nombre glorioso de nuestro Dios. Y ese gozo, hermano, debe verse. Pero qué triste es ver, de verdad, como decía por allá un cantante una vez, en mi barrio la más religiosa era doña Carlota y a mí me pinchó más de 10 pelotas. ¿Y sabe qué hablaba de eso? De que era y eso yo lo tengo tan latente porque viví en una cuadra también
donde una vecina le molestaba que los niños jugaran con la pelota y pelota que se iba para dentro de las rejas de ella, oiga, y salía con las tijeras, era costurera y ¡pa! Le enterraba esas tijeras de esas de metal grandes que parecían así como un pelícano y ponchaba o pinchaba las pelotas de los niños. Y decía la más religiosa, y salía el domingo con su traje y todos con la Biblia y evangelizar. Entonces hay una incoherencia entre la fe que mostramos y la fe que profesamos y la fe que en realidad le mostramos a los demás. El verdadero cristianismo es un cristianismo de gozo en el Espíritu Santo del Señor. Y este gozo viene de la palabra. Y cuando nosotros abandonamos la palabra de Dios, nuestra vida se torna triste, amargada. Por eso luego viene la ansiedad, luego viene el abatimiento del alma. Pero todo radica en la falta de venir ¿a dónde? A la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios. Jeremías capítulo 15, verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Salmos 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Por eso, hermanos, entonces nuestro corazón no está alegre, porque estamos poniendo la esperanza en el materialismo, ¿sí? El materialismo da alegría, pero lejos nosotros de la palabra de Dios, nuestro corazón no va a experimentar la verdadera alegría que viene de Dios. Salmo 119:14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Hermanos, un verdadero creyente se goza más del testimonio de Dios en las Escrituras, de sus obras, que de toda riqueza. Salmo 119. El Salmo 119, hermanos, es un salmo que es prácticamente dedicado a la Escritura, al valor y a los beneficios de la Escritura. Mira cuántas veces no lo hemos citado. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Amados hermanos, si su cristianismo no es gozoso, si su vida es una vida de amargura por poner la mirada en lo que otros alcanzan y usted no alcanza, es porque le falta el gozo de Dios que viene de la palabra del Espíritu Santo. La hemos abandonado, hermanos. Recuerden, ¿cuántos comemos al día? ¿Cuántas veces comemos? Hermanos, no podemos pasar sin comer. Yo aquí no he dicho amén y muchos ya van corriendo como si el restaurante lo fueran a cerrar. Sí, ya todo el mundo con un afán. Pero así como es imposible que nuestra vida humana avance sin el alimento físico, es imposible creer que somos renacidos del Espíritu y que Él no nos demande la palabra que alimenta la vida espiritual. Algo nos lleva a la palabra. No puede pasar un día. Es que ¿cuántos pasan un día sin comer? Y al otro día no amanecen igual. ¿Cómo podemos pasar días sin leer la Escritura y creer que amanecemos iguales? Debemos venir a ella. Debemos dejar que este cuerpo pecaminoso sea podado por la Escritura, sea lavado por la Escritura, que ese cansancio que nos da tantas malas noticias, tantas situaciones adversas, pueda tener gozo en la palabra de Dios, pueda tener el sustento del alma en la palabra de Dios. Hay que hacerlo, hermano. Y por último, la palabra de Dios es el criterio de juicio para nosotros. La palabra, hermanos, no cambia, es la verdad eterna. Hoy nos guía y mañana nos juzga. Por eso debemos recibirla con reverencia y obediencia. Dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Juan capítulo 12, verso 48 también dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, esta palabra bien recibida, bien entendida, nos libra del juicio eterno. Ella nos está haciendo nacer de nuevo, nos salva,
nos purifica, nos santifica, nos ilumina el camino, ordena nuestros pasos, nos prospera, nos anima en la aflicción, nos da el gozo, nos ayuda en la ansiedad, para que no tengamos ninguna excusa el día del juicio de que fuimos dejados a tientas en un mundo oscuro. Él nos dejó su bendita palabra. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, vivimos en un mundo oscuro, pero Dios no nos dejó sin lámpara. La escritura es suficiente y es completa para la fe y práctica de nosotros los creyentes. No solo la fe para creer, sino para poner en práctica, hermanos. Muestre que eres cristiano siendo un padre cristiano, una esposa cristiana, un hijo cristiano, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire cómo ordena nuestros pasos, cómo le da orden a nuestro peregrinar, cómo lo limpia. Ella nos enseña, nos redarguye, nos corrige. ¿Cómo, hermanos, vamos? ¿Por qué el domingo es tan importante venir a oír la palabra de Dios? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre, sino, hermanos, venir para estimularnos al amor y a las buenas obras, para exhortarnos los unos a los otros. La palabra es la que nos exhorta. ¿Y cómo nos exhorta? Pues nos redarguye. Nos redarguye cuando estamos haciendo algo mal. No, a veces dice, el pastor me la está tirando. El pastor me la está tirando a mí, ¿sí? Pero luego sale y dice, no, pero es que verdad. Y cuando la esposa es objetiva y es una santa de Dios también, es que el pastor me la tiró. Pues, amor, es que yo creo que eso es verdad. Coja el guante y póngaselo, arrepiéntase. Sí, en serio, hermanos. La palabra de Dios, como nos enseña, nos redarguye. Ella nos va a redarguir, que sintamos un poco quizás como ofendidos o tocados de que, pero es que el pastor eso me la tiró a mí, ¿sí? Bueno, hay gente que abusa y que ya lo hace muy personal, ¿verdad? Y hablan cosas personales desde aquí. No, no se trata de eso. Pero hermano, la palabra de Dios cuando corrige, ¿sí? Toca. Ella redarguye. Entonces, cuando usted está ahí también en su casa leyendo la Biblia, ella déjese redarguir por la palabra y diga, en lo que leí hoy, ¿en qué estoy fallando? Y eso te va a ayudar. Corrige, instruye en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, mis amados hermanos, que en este peregrinar, mientras alcanzamos la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, la única fuente es la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero alejados de la palabra, nada podemos hacer. ¿Son buenas las lecturas de libros? Sí, yo he leído muchos libros y sigo leyendo, los hermanos, pero ellos no deben reemplazar la escritura. Porque a veces queremos volvernos bibliotecas andantes y citamos, y fulano dijo, y es que en el libro de tal, pero no estamos leyendo la escritura y ella no está moldeando nuestra vida a la medida y estatura del varón perfecto, haciéndonos perfectamente buenos, enteramente buenos, perfeccionándonos para toda buena obra. ¿Por qué? Porque no estamos viniendo a la escritura. La escritura, hermanos, es eficaz. Ella no solo informa, sino que transforma. Porque aquí es muy importante hacer una observación de que es muy diferente la información al conocimiento. Quizás aquí muchos están informados por las redes sociales de muchas cosas. La pregunta ¿es verdad? Porque una cosa es información y otra cosa es conocimiento. Y esto es lo que le llamaban a uno en el colegio la epistemología. La epistemología no es ir más allá de la información. Porque es que si llegan y dice la gente, no, es que si leemos un meme, no, explotó la refinería de Barranca. Lo mínimo que yo haría antes de compartir ese meme es asomarme a la ventana y mirar si está saliendo humo, ¿sí? Porque es que de verdad nos llenamos de información, pero no tenemos conocimiento. La palabra de Dios no solo informa, ella también nos transforma. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando leemos la Biblia? El que dice me la está echando, cuando ella redarguye,
Ella penetra como una espada de dos filos hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, mis amados hermanos, si ve todo el poder que hay cuando leemos la Biblia, ella como una espada está penetrando en el guache, está penetrando en el terco que ya hizo perder la casa, el carro, la moto y la vaca y ahora, mejor dicho, va a perder hasta los hijos. Esa palabra penetra y nos redarguye, nos corrige y a veces hiere con la verdad para no destruir con la mentira, para que seamos perfectos. También la escritura, hermanos, es cristocéntrica. Ella nos revela a Cristo. No está bien cuando vemos pastores que cogen la Biblia para sacar la escalera al éxito. Toman la Biblia para sacar los 10 principios de la riqueza. No, la Biblia solo tiene un fin, como veíamos la semana pasada, llevarnos a Cristo. Juan capítulo 20, verso 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mismo Señor Jesús le decía a los fariseos, Juan capítulo 5, versos 39 y 40, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y añadió, verso 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y también la escritura es autoritativa, no es palabra de hombre, sino que es Dios mismo hablando. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, en su diario vivir está actuando la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que lo define a usted. Porque es que a mí no me puede definir el entorno. Porque es que entonces estoy en la oficina de trabajo y hay 3 parejas de amantes y entonces yo les voy a considerar a ellos como parejas. No, pues si son parejas de amantes, son parejas de amantes, pero no los voy a traer a mi vida social y familiar. ¿Sí? Porque ¿cómo es posible que mis hijos conozcan aquí una pareja que son amantes y no quiera Dios en el colegio, luego el compañero lo invita a la casa y ve a ese hombre y ve otra mujer y dice, ay, ¿y su otra esposa? Como niños santanderianos que somos así. Pero hermanos, nosotros no podemos dejarnos moldear por el mundo. Es la palabra de Dios autoritativa la que nos debe guiar en nuestro diario vivir. Es claro, hermanos, que ella salva, renueva, limpia, ordena, ilumina, prospera, vivifica, sustenta, alegra y juzga todas las cosas, porque es la bendita palabra de Dios. Esa palabra de Dios encarnó en Jesucristo. Y cuando Él volvió al cielo, nos la dejó por medio del testimonio inspirado de hombres que dijeron, tenemos la palabra profética más segura. Por eso nosotros no creemos en supuestos profetas hoy, ni mensajes directos de Dios, de hombres falsos, engañadores, sino en la escritura que fue inspirada. Por eso, mis amados hermanos, no basta con defender la inspiración de la escritura. Debemos vivir bajo el gobierno de esta palabra. La palabra no fue dada para ser admirada en la distancia, sino para ser obedecida en nuestra vida diaria. Ella es el fundamento seguro sobre el cual descansa la fe de todos nosotros, los hijos de Dios. Y la iglesia es llamada a ser la columna y el baluarte de la verdad de esta palabra en un mundo oscuro. Si abandonamos la palabra, perdemos nuestro cimiento. Si la abrazamos, hermanos, permanecemos firmes como el pueblo del Rey. Que la iglesia del Señor vuelva a su palabra. Es lo que debemos nosotros procurar en nuestro diario vivir. Y quiero finalizar, mis amados hermanos, con esta pregunta. De 1 a 10, ¿cómo estás con la palabra de Dios?
Si hiciéramos una encuesta tipo política, ¿qué es lo que más qué es lo que más ama tu vida? ¿Redes sociales o la palabra de Dios? Uno diría la palabra de Dios, pero si vamos y miramos cuánto tiempo pasas en redes sociales y cuánto tiempo pasas en la palabra, te darás cuenta que no amas la palabra de Dios. Esa que encarnó en un ser humano y vino a vivir perfectamente, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, mis amados. Que a veces está predicando aquí y ni la valoramos porque nos distraemos con todo, con el celular mismo. Mire, muchos están aquí, están en el celular. Se salen a responder. Puede ser trabajo, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Yo exhorto al que requiere ser exhortado. Nos distraemos con los infantes, nos distraemos con todo y menospreciamos la palabra de Dios. Y decimos la amamos, ¿sí? Y no es el hecho. Volvamos a la bendita palabra de Dios. Amén. Oremos.